Con un saludo le damos la bienvenida a este nuevo encuentro en sus clases de repaso de prueba final de Español y Literatura de 12º grado. En el encuentro anterior repasamos contenidos correspondientes al texto, las ciertas estructuras, las categorías gramaticales, las clases de palabras y algunos ejercicios del tipo prueba como el análisis sintáctico. Habíamos dejado entonces como tarea, como trabajo independiente, para que usted pueda ir enfrentando estos contenidos con ejercicios típicos de prueba, una actividad que consistía en extraer los sintagmas nominales, indicar la estructura o explicar la estructura que tiene, indicar la función que realizaban. Vamos a ver qué resultado usted obtuvo, vamos a ver qué resultado tenemos en la siguiente diapositiva. Y entonces usted va comparando los resultados que obtuvo. Así es que en sus páginas era la oración. Las buenas obras literarias revelan al lector sagaz los problemas de la realidad social. ¿Cuántos sintagmas encontró? ¿En qué función están? ¿Qué estructura tienen? Veámoslo en pantalla. Veamos ahí. Sintagmas nominales. Sus páginas. Está formado por un pronombre posesivo más un sustantivo y su función es la de complemento circunstancial del lugar. Mírelos, aquí los tiene. Las buenas obras literarias, adjetivo más sustantivo más adjetivo, y está en función de sujeto. Fíjese que si usted se fija en el análisis sintáctico, usted tiene las funciones ahí. Estas preguntas generalmente no salen juntas, pero lo estamos ejercitando por lo que pudieran preguntarle en una prueba. El siguiente sintagma nominal es el lector sagaz, sustantivo más adjetivo, y está en función de complemento indirecto. Los problemas de la realidad social, sustantivo más complemento preposicional, en función de complemento directo. Y el último sintagma nominal, la realidad social, es un sustantivo más adjetivo y está en función de complemento preposicional. Observe que este sintagma está encadenado con otro. Por tanto, las funciones, el idioma, la lengua es un tejido, el texto es un tejido de palabras, de estructura para conformar un mensaje concreto y por tanto todas las palabras y todas las estructuras se encadenan. Observe que además del tipo de los sintagmas nominales predomina el de sustantivo con adjetivo en esta oración específica, y eso nos lleva a otra de las partes de la oración, el adjetivo. El adjetivo que es modificador natural del sustantivo, el adjetivo que sirve para describir, para caracterizar y tiene una utilidad enorme. Por tanto, esto nos lleva a recordar, el adjetivo es también palabra variable, tiene que asumir el género y el número del sustantivo al cual acompaña y además se expresa con grados de significación o grados de ponderación. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, a recordar, porque usted lo conoce, solo recordar los grados de significación del adjetivo. Y vamos a escoger uno de estos sintagmas nominales que aparecen ahí. Fíjese, grado de significación. La simple mención del adjetivo ya nos dice que el adjetivo está en grado positivo. No lleva ningún modificador, ningún relator y debe concordar, recuérdelo, con el sustantivo al cual acompaña y que puede estar en cualquier posición, antepuesto o pospuesto. Cuando el adjetivo sirve para comparar a un elemento con otro un elemento, entonces está en grado comparativo. El comparativo puede ser de superioridad, de inferioridad o de igualdad, pero fíjese que el adjetivo que está subrayado necesita un marcador de intensidad y necesita un relator. Por tanto, el adjetivo es buena, pero él estará en grado comparativo de superioridad cuando tiene el adverbio más que marca su intensidad y el relator que. Asimismo, en el caso de menos buenas que y tan buenas como. Sabiendo que el adjetivo es buena, pero si usted lo extrae solo, lo extrajo en grado positivo. Por tanto, debe salir con el intensificador y el relator. Cuando el adjetivo sirve para marcar una cualidad obtenida en grado sumo, en el máximo que se puede tener, está en el grado superlativo. Y el español
A ver, el latín tenía la terminación ísimo, que siempre va acentuada, que es muy importante. El español creó la estructura con el adverbio de cantidad muy. Así que en grado superlativo absoluto puede ser muy buenas o bonísimas. Claro, este término es culto, usted puede decir buenísimas, hoy se admite como correcto, pero ahí tiene la terminación. Y tiene el superlativo especial óptimo, que es de la norma culta, pero no en Cuba, donde todo el pueblo tiene un alto nivel de conocimiento y un alto nivel cultural, por tanto, óptima ya se siente casi como norma común. Y el superlativo puede servir para, de alguna manera, marcar esa cualidad en grado sumo en relación de un elemento, pero con todo el grupo del que forma parte, con toda la colectividad. Por tanto, generalmente aparece con artículo, tiene el intensificador más, pero entonces puede tener el relator de o no tener ninguno. Simplemente decir, son las más buenas de todas. Y simplemente estará en grado superlativo relativo. Así es que, como pueden ver, los sintagmas que están formados por sustantivos acompañados por adjetivos con los otros tipos tienen una utilidad enorme y alcanzan siempre esa alta significación en la oración. La oración es la menor unidad del habla que tiene sentido completo. Pero recuerde, no hablamos con palabras aisladas ni con oraciones aisladas, sino con textos que son formas más acabadas de la comunicación. Un texto al que le estamos prestando atención a partir de esta clase es el texto de carácter literario, donde la lengua adquiere todo su esplendor y todas sus posibilidades significativas, que además nos instruye, nos produce placer, etc. Así que vamos a recordar ahora las obras literarias que pueden ser objeto de prueba. Ya las vimos en la clase anterior, vamos a volver a verlas en esta diapositiva. La novela El reino de este mundo, el cuento latinoamericano y caribeño actual, la poesía latinoamericana actual, la poesía cantada, el periodismo, todas correspondientes, recuérdelo, a la segunda mitad del siglo XX y lo que va de XXI. En la prueba, usted no debe equivocar nunca el género de las obras, la clasificación o subgénero o la época. Aunque usted es muy joven, usted siente que El reino de este mundo se escribió hace muchos años, pero no es una obra de la antigüedad, no es una obra medieval, es una obra contemporánea de la segunda mitad del siglo XX. Así es que habíamos dejado entonces otra tarea, releer el artículo inicial de la novela El reino de este mundo, que está en el libro de texto en la página 49, para determinar cómo evoluciona la narrativa, que es el género que nos ocupa. Pero si usted se fijó en las obras literarias que vamos a estudiar, no hay ninguna obra del género dramático. Por tanto, vamos a tener género épico, género lírico y vamos a tener periodismo, que son los tres géneros que se van a medir en la prueba. Así es que al leer el texto, ¿qué respuesta usted encontró? ¿Cómo evoluciona la narrativa? Miren, esto implica que usted tuvo que haber hecho un resumen, un breve resumen, que no solo puede ser una pregunta de prueba, sino que además es útil para estudiar, para resumir texto, para prepararnos para la prueba en historia, en biología. Usted toma un texto y lo lee y va resumiendo. Vamos a ver cómo les pudo haber quedado el resumen de acuerdo con la orden que se dio en la clase anterior. Fíjese, durante el siglo XIX se cultiva una narrativa romántica, regionalista, costumbrista, que se afianza en la realidad americana y que muestra valores lingüísticos. Miren, es el arranque de esa gran narrativa latinoamericana. ¿Por qué está subrayado cierta frase, cierta expresión? Porque eso es lo que usted tenía que ver. Que comienza la evolución ahí, sigue teniendo modelos europeos, pero ya se afianza en la realidad americana y que ya tiene altos valores artísticos. Dice a continuación, o es posible para resumir continuar el resumen de texto,
se incrementa la relación escritor-realidad. Es decir, en la narrativa del siglo XX se incrementa la relación entre el escritor y la realidad, refleja nuestra naturaleza virgen, nuestra naturaleza que tiene un papel fundamental en nuestras obras, en nuestra vida y en nuestras obras. Es una naturaleza bella, agreste, a veces muy difícil, a veces hasta peligrosa, pero nuestra y bella siempre. Y muestra al hombre con su idiosincrasia, mire bien cómo se escribe esta palabra, con sus problemas que llegan hasta la actualidad, problemas como el caudillismo, la explotación, la discriminación, la tenencia de la tierra, que es un problema tan grave en el continente. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, influida la narrativa por las vanguardias artísticas, se produce una explosión del género. A esa explosión del género se le llamó el boom. Boom porque fue una explosión, una cantidad inusitada de obras de altísima calidad escritas por nuestros artistas y que sorprendieron a las grandes editoriales. Por tanto, en calidad, en cantidad, esta explicación yo se la estoy dando para que usted lo recuerde, pero usted encuentra datos ahí en el libro. Obras con gran fuerza expresiva, y mire el subrayado, plasman la relación del hombre común con la circunstancia, con la historia, con la naturaleza, con la realidad, con los problemas de la vida cotidiana. Si la literatura inicial trataba al hombre y a la naturaleza idealizándolos un poco, nuestra naturaleza es bella siempre, aquí llegamos hasta la vida cotidiana, hasta el hombre común, el hombre de a pie, el que de cierta manera tiene graves problemas, tiene que luchar, tiene aspiraciones a las que debe llegar. Fíjese, cuando usted leyó esto, ya usted sabe lo que le van a pedir en todas las obras narrativas que le van a medir en prueba. Estos problemas que han venido evolucionando y que deben ir apareciendo allí. La esencia de la narrativa, que es contar una historia. El género épico consiste en contar una historia. Por eso modernamente también se le puede llamar género narrativo. Se admite que le llamen género narrativo. Y tiene formas especiales porque la narrativa usted la empezó a estudiar en verso. La épica de Homero, ese magnífico poema Cantar de Mio Cid, pero a partir de Cervantes vimos la épica en prosa. Y esta épica en prosa puede expresarse en novelas, en cuentos, en leyendas, en relatos, distintas formas que usted va a ir aprendiendo. Como es natural, vamos a empezar por la novela. Nuestra unidad, nuestro programa comienza por la novela, que es una obra narrativa en prosa de cierta extensión y que tiene un complejo sistema de personajes. Mire, con la extensión no vamos a definir nada. Hay novelas cortas, hay novelas más largas, hay novelas de 1500 páginas, y hay novelas de 500 o de 300. La novela que nos ocupa, El reino de este mundo, es una novela corta y la estoy mostrando. Todos ustedes tienen esta edición en las escuelas. Así que la novela la tienen en la mano. Pueden haberla leído, deben haberla analizado hasta el cansancio con su profesor, pero es una de las candidatas a ser el tema de la prueba final. Y por tanto vamos a trabajar a partir de aquí. ¿Quién es su autor? Alejo Carpentier. Vamos a ver en esta diapositiva que le estoy mostrando. Fíjense que el fondo de la diapositiva sobre el que está mostrada la foto es la casa, la antigua casa de los condes de la Reunión, donde él ambientó una de sus grandes novelas, El siglo de las luces. Pero la novela que nos va a ocupar va a ser El reino de este mundo, que es su segunda novela, pero su primera gran novela. Alejo Carpentier, usted va a encontrar algunas digresiones. En este libro se dice en un ensayo inicial que nació en Lausana, en Suiza, es real. Pero en su libro de texto usted va a encontrar que dice que nació en la calle Maloja, porque esa fue la voluntad de Alejo Carpentier. Ahí en la calle Maloja fue donde se crió, ahí fue donde tuvo sus primeros amigos, donde estudió, donde desarrolló su niñez. Y esta decisión del propio artista de indicar su sentido de pertenencia con Cuba y con la cultura cubana, se consideró un cubano de pura cepa. Alejo Carpentier alcanzó una cultura extraordinaria
hijo de padres muy cultos, el padre arquitecto francés, lector de buena literatura, lo entrenó en estos campos. La madre rusa de refinadísima cultura, maestra, música, le enseñó piano, armonía, solfeo, no sé cuántas cuestiones que dotaron a esta cultura. Por tanto, cuando usted lee la obra de Carpentier, usted va a encontrar que estos son códigos que aparecen ahí. En primer lugar, el contexto telúrico, el elemento de la tierra que marca al hombre, que es el lugar donde nació, pero la arquitectura, la música van a aparecer siempre en los argumentos de sus novelas. Alejo Carpentier, en 1976, obtuvo la militancia del partido, obtuvo premios extraordinarios y, por tanto, fue un cubano de pura cepa y de altísima calidad artística. Por tanto, con mucho merecimiento, aparece en nuestros programas, por ser además nuestro y latinoamericano. Alejo Carpentier se adscribió de las vanguardias artísticas al surrealismo. Sin embargo, hubo un momento en que se da cuenta que no estaba aportando nada nuevo y se dedica a estudiar y descubre América, descubre su América, y dice él en su propia entrevista dada a toda la prensa, que usted tuvo que haber visto quizás en la clase, que él tuvo la intuición de que su gran obra se iba a desarrollar en este continente, y efectivamente es así. Por tanto, la novela El reino de este mundo, la obra que nos ocupa, está ambientada en Haití, país de nuestra región, y con ella vamos a comenzar. Mire usted la ubicación de Haití en el Caribe, mire la proximidad con Cuba, porque eso explica por qué razón Lenormand de Messí toma una parte de sus esclavos cuando se produce lo más intenso de la revolución. Tiene que salir huyendo, y ¿a dónde llega primero? A Cuba, porque estaba muy próxima. Es decir, el contexto geográfico latinoamericano que marca al hombre de alguna manera está ahí presente. Fíjese que Haití también es una porción muy pequeña de la isla de la Española, como la llamó Cristóbal Colón. Sin embargo, en la época a la que se refiere la novela, fue la colonia de plantación más exitosa, la más eficiente desde el punto de vista económico. Esta novela está estructurada en 4 partes. Fíjese, una novela breve, pero tiene 4 partes conformadas por la primera parte, Las cabezas de cera, tiene 8 capítulos, la segunda parte tiene 7 capítulos, y así sucesivamente hasta la 4ª parte. Pero hay algo que usted tiene que ver. En cada una de estas partes va a aparecer un personaje clave. En la primera parte, el personaje más significativo es Macandal, que es un esclavo mandinga, promotor de cultura, es el entrenador y es el que organiza la gran rebelión del veneno. Y Tinoel está ahí. Luego, 20 años después, la rebelión de Bugma, en la historia se conoce como el Pacto de Huas Caimán, el inicio de esta revolución de Haití. Tinoel está ahí. Tinoel es llevado a Santiago de Cuba, y cuando regresa encuentra en esta tercera parte la monarquía de Henry Christophe, que una vez que es derrocado, pues vienen los mulatos republicanos, los mulatos investidos, y vuelve Tinoel nuevamente a estar ahí. Por tanto, la estructura de la novela es cíclica. Fíjese que es una espiral ascendente. A cada paso de la historia parece decirnos Carpentier que hay superación. El hombre va luchando, va tratando de alcanzar metas, y por tanto, sin quererlo, va haciendo la historia. A este concepto vamos a llegar al final de la novela. Por tanto, ¿qué encontró usted cuando leyó el artículo o el segmento Una novela singular? ¿Qué hace tan singular a esta novela? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Qué hace tan singular esta novela? Emplea a un esclavo, hombre de ínfima condición, de mente primitiva, de escasa cultura, como protagonista de la obra. Porque Tinoel aparece enlazando todos los ciclos
de la novela, cada ciclo vital. Fíjense, no es la vida de Macandal desde que nació hasta que murió, sino el momento en que adquiere esa significación para todo el pueblo de Haití. Es el ciclo de Boukman, es el ciclo de Macandal en que cada uno le aporta algo, y aunque el tiempo de la novela es perfectamente lineal, Carpentier escamotea toda la fecha y por tanto usted tiene que estar sacando cuentas a ver cuántos años van transcurriendo de uno a otro. Pero lo importante es que aunque la historia parece regresar a su punto, el esclavo no alcanza la libertad en la rebelión de Macandal, sin embargo ya piensa diferente, porque a cada momento de la historia hay superación. Mezcla brillantemente realidad y ficción. Inserta lo latinoamericano en lo universal y finalmente crea un nuevo enfoque artístico, lo real maravilloso americano. Y esto es lo más importante que usted tiene que ver, además de la caracterización de cada uno de los personajes. ¿En qué consiste lo real maravilloso americano? Lo real maravilloso es condición de América. En América hay ciudades ultramodernas como Brasilia o como Caracas, con todos los adelantos del mundo moderno, y sin embargo, en el mismo país hay regiones donde no se recibe periódico o donde no hay radio y televisión, como en la Edad Media. Hay pueblos que viven todavía tirando flechas y corriendo por toda la selva sin saber de adelanto, ni de transporte, ni nada por el estilo. Estas coincidencias temporales en América es algo de lo que lo hace extraordinaria a su propia realidad. Por tanto, ¿en qué consiste lo real maravilloso americano? Vamos a ver cómo se explica, porque Carpentier lo descubre y es su gran aporte a la literatura. Vamos a verlo en esta diapositiva. Lo real maravilloso americano es la expresión artístico-literaria creada por Carpentier para expresar lo extraordinario. Fíjese los términos, lo insólito, lo sorprendente, lo inusual que tiene la realidad americana. ¿Qué ejemplos tiene usted en la novela? Miles. Que el esclavo siga creyendo en que Macandal, dotado por el vodú, tenga poderes licantrópicos y que ese vodú haya alentado una de las revoluciones más dramáticas del continente, es parte de lo real maravilloso. No es el vodú, es que lo real maravilloso implica una fe colectiva, además que produce una impresión diferente de la realidad. ¿Qué es lo real maravilloso americano? Que Henry Christophe, un ex esclavo, un ex cocinero, haya luchado por la libertad y luego haya establecido un gobierno que con una feroz tiranía, el prototipo del dictador moderno, Henry Christophe, en un país en que Tinoel creía haber llegado a la libertad. ¿Qué es lo real maravilloso? Que el general Leclerc, que venció a los ejércitos más poderosos de Europa en Italia, no haya podido con los esclavos en Haití. Mire cuántos ejemplos usted puede señalar de lo real maravilloso. Por tanto, aquí tiene una forma para explicar lo real maravilloso y recuerde que en la prueba debe usted siempre establecer fragmentos. Fíjese que en el capítulo Las Metamorfosis ocurren ciertas cuestiones. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dice que de noche en sus barracas los negros se comunicaban las más raras noticias. Una iguana verde se había calentado el lomo en el techo del secadero. Eso para ellos era extraordinario y lo susurraban por la noche en las barracas. Una mariposa nocturna había volado a pleno día. Fíjense, cuestiones que pueden ocurrir, pero que el esclavo está interpretando de una manera porque cree ciegamente en los poderes licantrópicos de Macandal. Un perro inverosímil de lisada pelambre que nadie conocía atravesó la casa llevándose un pernil de venado. Un alcatraz, dice, largó los piojos, así que de modo que usted ve ahí pruebas de lo real maravilloso americano. En la próxima clase vamos a trabajar sobre otros componentes, sobre otros elementos característicos de la literatura de Carpentier, fundamentalmente en su estilo. Por tanto, le voy a orientar que relea la descripción del Palacio de Sanssouci, que relea el capítulo Lo que hallaba a la mano, que compare la descripción de la naturaleza que hay allí
porque el estilo, todo el mundo lo sabe, se expresa a partir de la utilización del lenguaje, se analiza a partir de la utilización del lenguaje, de los adjetivos, de los complementos preposicionales, y entonces en la próxima clase vamos a estar viendo el resto de las características que distinguen a Alejo Carpentier. Le estamos dedicando 2 clases porque es la obra más extensa y una obra de suma importancia, y porque además, sin chauvinismo ninguno, es uno de nuestros grandes escritores. Así que con esto nos despedimos hasta un próximo encuentro.